me voy y me pongo demasiado campechano y me sale algo, como que entonces, claro, si va a ser después transmitido es como que hay que cuidar la forma, no puedo decir cualquier barra basada. No, igual es Dale. más relajado. O ya. Tranqui. Bueno, si quieren un poco, la idea salió un poco hablando con Agos hace capaz que un mes y medio, o un poquito más, y pensamos en cómo podíamos hacer para primero conocernos todos y todas, porque hay muchos que se van conociendo a lo largo de las generaciones y ya todos somos de acá de Argentina, pero tenemos distintas trayectorias, distintos intereses, pero por alguna razón nos agrupó a todos la maestría. En ese aspecto, pensamos como que estaba bueno, por un lado, hacer una especie de conversatorio donde podamos charlar sobre los temas de investigación que está encarando cada quien o que ha encarado en su tesis de maestría o puntualmente los intereses que tiene ahora. En breves 5 o 7 minutos, o sea, es como más un ida y vuelta, y después generar un intercambio, que creo que eso va a ser lo más piola entre todos en relación a lo que venimos estudiando, los intereses que tenemos, lo que más nos gusta hacer también para conocernos, porque hay muchos que no nos conocemos, porque con todo el contexto de virtualidad, bueno, lo común que tenemos todos quienes vamos a hablar, salvo Memo, es que somos todos argentinos y argentinas, ese sería el punto de Ah, partida. mirá. Y así mismo que o fuimos formados y formadas o lo estamos siendo por la maestría. En ese aspecto era como generar un diálogo y al mismo tiempo incentivar a que se presenten más argentinos y argentinas al programa de estudio de la maestría en Derecho Humano en esta convocatoria puntual, como así también que se sepa que Argentina puede ser un lugar para hacer estancias de investigación y demás, como han hecho compañeras, por ejemplo, de Luli y de Nati, o también de nuestra generación y demás. Así que bueno, digo esto, les sugiero como orden de intervención que primero abre Guillermo, que tire un poco los interrogantes, él se va a explayar más o menos en unos 8 minutos, 10 minutos, y después seguimos el orden del flyer, cómo vamos interviniendo. Yo les voy a escribir porque la idea es que no intervenir a cada rato, sino avisamos cuando estamos cerca del tiempo, y también que se vayan presentando, así tampoco hay uno que medio que introduzca, sino que vayan tomando la palabra y nos presentamos y vamos hablando. Yo ahora copio el orden de intervención mientras va hablando Guillem, así que dicho esto, como que ya le doy la palabra a Guille para que arranque un poco la reunión. Bueno, buenas tardes y primero muchas gracias. En verdad me honra mucho estar con este grupo. No sé si es también la pandemia, pero da mucha emoción. Hay cosas que ahora dan mucho sentimiento, ¿verdad? Parece una cosa nostálgica. Digo, no soy muy mayor, pero me doy cuenta de lo que ha pasado el tiempo, pues, viéndoles aquí, efectivamente, como recapitulábamos de distintas generaciones, pues claramente recuerdo cuando conocimos a Aira, que es al que tengo, pues, claro presente de alguna de las tantas visitas que hicimos allá a Argentina. Bueno, pues ahora todo distinto. Y por supuesto al resto que ya nos fuimos conociendo, pues entiendo que acá, no recuerdo ahora si también les conocí allá, pero ya les fui conociendo acá y bueno, pues como ya decía, parte de la situación esta es que pone un poco nostálgico los encuentros ahora, aunque sean virtuales. Creo que tiene que ver también con eso. Y con que nos acercamos, saben, esto está un poco fuera del contexto, pero tengo que decirlo yo porque lo estoy pensando, que en este relevo que me tocó asumir ahora en la coordinación, por las condiciones en las que ustedes están más o menos enteradas, pues nos acercamos justamente al 10º aniversario, así que estos encuentros que ustedes hacen hoy, digamos de forma regional, pues yo lo estoy pensando con miras al 10º aniversario el próximo año de la maestría. Entonces, pues claro que tendremos que hacer algo semejante. Ya veremos cómo, si de forma temática, porque esto es regional. Bueno, pues ustedes lo decidieron por la nacionalidad que comparten, más o menos, porque entiendo que aquí hay algunas otras reivindicaciones que reconozco al menos expresas en Aira y en Alejandro Saldivia, si no es que otros casos, ¿verdad? Pero que comparten esta nacionalidad y que muchas otras cosas, por supuesto, les reconozco a todas como personas muy militantes, muy comprometidas, y bueno, pues me provocaba un poco la invitación a hablar de desafíos. Es algo súper amplio, ¿verdad?, en la investigación en derechos humanos, así que yo he tratado de concretarme en algunos aspectos. Primero, recapitulando, y luego formularé, como decía Connie, algunos planteamientos detonadores, ¿verdad? Primero, como reflexión inicial, en general, hacer investigación en ciencias sociales pienso que
hay que ponerlo en ese marco, y implica, bueno, sobre todo para ustedes que hicieron el tránsito de país o el cambio de país, aunque sea de forma provisional, pues claro que tiene que ver con decisiones, pues primero personales, que creo que es lo más importante, eso atraviesa un montón de cosas, relaciones familiares, relaciones afectivas, amistades, seguramente algunos vínculos, y eso pues claro que trastoca todos los demás aspectos de la vida, o sea, lo personal ahí está implicado con todo lo demás, de la decisión que se toma de mudar el lugar de residencia. Están luego los dos aspectos que pudieran ser más triviales, pero que vivieron ustedes y que son parte de los obstáculos que hay que sortear. Los académicos y los administrativos. Por supuesto que son requisitos, miren, saben que tengo la formación de antropólogo y sobre ello insisto muchas veces que son rituales de paso, rituales iniciáticos, ¿verdad? En los que hay que cumplir con una entrevista, con un proceso, con una serie de evaluaciones y el tema burocrático administrativo que ustedes pasan desde el asunto migratorio hasta la beca CONACYT. Y son cositas que se van sorteando y que hacen parte de la experiencia, diría yo también. Les digo que ahora en un tono un poco, pues quizá nostálgico. Pero propiamente en el tema de los derechos humanos, más allá de estos tres aspectos iniciales, lo personal, lo administrativo, académico, pues el tema de los derechos humanos, como saben, desde la posición que se reivindica acá, está implicado con estos desafíos que rebasan ya lo académico y que tienen que ver con una dimensión social y una dimensión política, ¿verdad? Que comprometen las investigaciones y a su vez las vuelven investigaciones situadas, por lo menos en los casos que me consta aquí, sé que así ha sido, que comprometen, digamos, el cuerpo, que comprometen los pensares, los sentires, con las comunidades en las que se involucran en prácticamente todos los casos. Y en esa medida, yo hablo de lo que sé desde fuera, pero me gustaría más bien que ustedes hablaran desde su propia posición, ¿verdad? ¿De qué significó eso? Porque normalmente asumir una posición, como se ha planteado acá, que no ver y entender y ejercer y estudiar los derechos humanos de una pretendida imposible neutralidad o desde una objetividad, digamos, desde una lógica más positivista, sino que aquí se asumen investigaciones situadas, investigaciones comprometidas, que toman posición, que toman partido. Por supuesto que se tiene un montón de repercusiones. Y yo no quiero hablar de lo más trivial, que puede ser cerrarse algunas puertas, digamos, en la búsqueda del empleo posterior, asumir consecuencias, digamos, en la denuncia, en la crítica. Eso, por supuesto, que es una derivación, pues hasta obvia, que sé que habrán asumido por sus previas militancias casi todo el mundo acá, por lo menos de las que yo sé, sino que incluso es un compromiso que se asume con estas comunidades, con estos grupos, y que en esa medida es consecuente con la perspectiva ética también que aquí formulamos. Está, bueno, decíamos la parte académica que hay que sortear con distintas posiciones que no siempre son concordantes y con las que hay que dialogar, no solo dentro de la maestría, sino una vez que se participa en otros foros, congresos, cursos, una vez que se egresa también, y que sé que también algunas de las personas de aquí tienen ya su propia incidencia en la docencia, en la investigación, en otros espacios allá mismo, y que pues por supuesto que cuesta luego en las propias instituciones, como ustedes saben, en la nuestra, nuestro proyecto, nuestro posgrado, hablo en plural, el suyo y de la gente de acá, pues es un espacio bastante excepcional. Uno a veces piensa que esta posición crítica en San Luis Potosí o en México o en América Latina es general, y la verdad es que ustedes lo saben, somos un poco excepción, lo que eso sea que significa en cualquier contexto, en la universidad, en la ciudad, en el país, en la región, y luego cuesta egresar de un espacio así y tratar de replicar estos esfuerzos en otros lados, en congresos, en cursos, en la propia docencia que ustedes ejercen. Seguro que cuesta también hacer esta propia defensa, ¿verdad? Del pensamiento crítico. Y bueno, diría que además de estas condiciones que hay que tener en cuenta frente a la investigación en derechos humanos, pues la verdad es que también luego el tipo de investigación que hacemos no es un tipo de investigación que suela tener cantidades concurrentes de apoyos, de fondos, de financiamientos, todo lo contrario, son investigaciones un poco de tipo marginal en cualquier escenario, o sea, en las propias instituciones, en las propias universidades, pues son eventualmente algunas instancias las que permiten los financiamientos. Así que se acaba buscando de nuevo una investigación, pues de nuevo situada, contextual, en la que pues asumamos por lo común esta ausencia de grandes fondos, de grandes cantidades, de becas, de posibilidades de viáticos, de traslados, de publicaciones, en fin, y se asume de nuevo pues una posición
austera, pero que suele ser sostenida por las propias comunidades. Ahí me gustaría también que platicaran ustedes cómo se resuelve ese asunto, ¿verdad? De las estancias, de los viáticos, porque entiendo acá también que la mayoría son abogadas y bueno, hay gente de otras formaciones, lo tengo más o menos presente desde la propia pedagogía, si no me equivoco, la ciencia política, porque estoy viendo aquí enfrente a Alex, pero no sé mucho más, creo que por ahí andan el resto de las formaciones. Y pues son investigaciones que uno pensaría que se hacen, sobre todo las muy jurídicas, de gabinete, decimos, o de escritorio. Y lo cierto es que no, que ustedes en los casos en los que tengo muy presentes, pues han ido a comunidades, han ido a hacer entrevistas a otros espacios, y pues claro que eso también requiere un mínimo de financiamiento, de viáticos, de otras cosas. Entonces pienso que este es otro tema que puede abordarse. Y finalmente, pues el reto, con esto cedería la palabra, el desafío tenemos aquí en el encuentro. El otro desafío es ser capaces de devolver a las comunidades. ¿Cómo hacemos la práctica de la devolución, verdad? De los saberes para no expoliar, para no expropiar, para no hacer simplemente este colonialismo epistémico, este usufructo, ¿verdad? Simplemente de saberes. ¿Cómo hacemos los procesos de devolución, de gestión? ¿A través de qué mecanismos de incidencia tratamos de devolver algo a las comunidades, a las poblaciones, en fin? Y bueno, esto es un poco lo que yo tenía, simplemente como notas sueltas. Yo no tenía por sí una presentación dispuesta, más bien quería, y con ello voy cerrando, reiterar el agradecimiento por la invitación. Mejor, aquí voy a seguir atento a la discusión, por supuesto, me interesa mucho. Y más bien yo quería presentar algunos lineamientos así de cómo pensaba yo que podíamos entrarle. Por supuesto que esto no es limitativo, ya tendrán ustedes sus propios aspectos para aportar, para discutir. Y bueno, reitero el agradecimiento entonces a quien organiza y a todas y todos por estar aquí en este ejercicio, que ya les digo, les estaremos convocando muy pronto para algo semejante a mayor escala, ¿verdad? Pensando en el aniversario 10 del programa. Bueno, cedo la palabra y aquí me quedo atento. Hola a todos y a todas, ¿me escuchan bien? Sí. Muy bien, bueno, primero, antes que nada, agradecer la posibilidad de estar aquí con tan distinguidos colegas. Hay algunas personas que conozco, otras que no. Para quien no me conoce, mi nombre es Joaquín Benavides, soy abogado, soy oriundo de la ciudad de Rauch, provincia de Buenos Aires. Tengo formación en Derecho, estudié Derecho en la Universidad Nacional de La Plata, también tengo una diplomatura en Filosofía de la Liberación, Ética y Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Jujuy, y bueno, como un poco, como es la invitación que nos convoca hoy aquí a todos y a todas, ¿cuáles son los desafíos de las investigaciones en derechos humanos? Creo que los y las investigadores e investigadoras, un poco como decía Guillermo, tenemos un rol fundamental. Yo quisiera destacar principalmente que el rol más importante es, con las limitaciones y las potencialidades que hay, el de tratar de sacar la universidad un poco a la calle. Me parece que en el caso de la Universidad Autónoma de San Luis, fundamentalmente de la maestría en Derechos Humanos, el trabajo que viene desarrollando Guillermo en la clínica creo que es un ejemplo de eso, como también el trabajo que viene desarrollando Connie y Marcelo en Rosario, y bueno, y algunos otros colegas que no quiero hablar porque no los conozco, pero estoy seguramente, entiendo que están muy comprometidos con los problemas, con los fenómenos sociales que nos atraviesan y que por eso hoy estamos acá. En lo particular me encuentro desarrollando un proyecto de investigación de los derechos de la naturaleza, focalizado en la República Argentina, y bueno, la importancia y la vinculación que tienen los derechos de la naturaleza con los derechos humanos, y trato de, a partir de la teoría decolonial, de generar algunos aportes para un nuevo Estado de derechos humanos. Algunos se preguntarán qué tienen que ver los derechos de la naturaleza con los derechos humanos. Bueno, tiene muchísimo que ver. Un poco la idea del proyecto de investigación es fundamentalmente, o sea, la finalidad es visibilizar la interdependencia que existen
entre ambos derechos. O sea, no solamente la interdependencia que existe entre los derechos humanos, sino entre los derechos de la naturaleza y los derechos humanos. Porque como bien saben todos y todas, tenemos infinidad de textos normativos donde se garantiza el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al agua potable, etcétera, 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 pero vemos cotidianamente cómo en la realidad eso no se cumple o no se verifica, digamos. Un poco, bueno, obviamente cada territorio también, como bien saben, tiene su potencialidad y sus limitaciones. Me baso fundamentalmente en los antecedentes constitucionales que todos conocemos, que es la Constitución de Bolivia y la Constitución de Ecuador. Creo que Argentina tiene ciertos bemoles y ciertos matices, ¿no?, que hacen que los derechos de naturaleza allí sean tratados de otra manera. Y bueno, también lo que quisiera destacar es que ¿por qué los derechos de la naturaleza y por qué esta interdependencia con los derechos humanos? Lo que, no lo digo yo, ¿no? Hay infinidad de personas que vienen trabajando hace muchísimos años en este sentido. Yo un poco, mi idea es un poco tratar de aportar a esta visibilización y también a la construcción, porque la realidad es que la naturaleza como sujeto de derecho tiene muchísimo por construirse, es algo relativamente novedoso, y en términos del constitucionalismo latinoamericano, lo que yo quisiera destacar es que hay una especie de giro hermenéutico, ¿no? O sea, lo que viene a ser este constitucionalismo latinoamericano, que se basa en la cosmovisión andina, es un poco a poner patas para arriba a la dogmática y al positivismo jurídico, como también estoy seguro que saben, en virtud de que el positivismo jurídico y la dogmática jurídica siempre ha tenido una visión, o mejor dicho, una lógica de creación, cuando el constitucionalismo latinoamericano tiene una lógica de protección. O sea, esto creo que es muy importante destacarlo porque habla de una manera de interpretar el derecho totalmente de otra perspectiva. También quisiera destacar que los derechos de naturaleza, como también sé que algunos de ustedes saben perfectamente, viene a ser un poco también una crítica al derecho ambiental, en cierta manera es una crítica al derecho ambiental. Adopto yo una postura un poco zafaroniana, en el sentido de que el derecho ambiental no es que hay que extinguirlo o que no sirve, sino que hay que volcarlo un poco más que nada hacia el ámbito del derecho penal y empezar a legislar un poco respecto a los derechos de la naturaleza. ¿Cuáles son básicamente los derechos, al menos que se han tratado de reflejar en los antecedentes constitucionales? Son el cuidado, o sea, por eso dije que la lógica es de cuidado y no de creación, el mantenimiento de los ciclos vitales de la naturaleza, y también el de la reparación, ¿no? Pero no una reparación económica. Por eso también esta cosmovisión, lo fructífero que tiene, es que abandona esta razón utilitarista, ¿no?, de querer economizar básicamente todo, sino que tiende más a volver sus cosas al estado anterior, por decirlo más jurídico. Y bueno, nada, espero, la realidad es que, bueno, como bien saben, estamos todos atravesando una pandemia, ojalá tenga la posibilidad de conocerlo todos y a todas, y personalmente me refiero. Y bueno, celebro también que se realicen estas actividades. Y bueno, le doy la palabra a la persona que me sigue. Muchas gracias por todo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, porque sigo yo en la lista, ¿eh? Bueno, mi nombre es Natalia Rodríguez, no me conocen. Creo que fuimos la 7ª generación, la que acaba de terminar ahora en el 2020. Y bueno, retomando un poquito esto que decía, las líneas que tiraba Guillermo y que compartía recién Joaquín, pensaba también en esto de los desafíos de la investigación, ¿no?, en derechos humanos. ¿Qué me dice? Creo que
como también dijeron anteriormente, todos los que estamos acá reunidos participamos del convencimiento, y creo que la maestría refuerza esa idea de que la construcción de conocimiento nunca es neutra, que es un proceso político. Cuando, además de todas las cosas que me dejó la maestría, entre ellos algunos autores y autoras que para mí son claves, y en uno de los textos leíamos a Andrés Sauri, un investigador mexicano, siempre provocador, que decía, tenemos que preguntarnos por qué los productos actuales de los científicos sociales no suelen ayudar a resolver los problemas de la sociedad. Porque la pregunta que no nos debe abandonar es esto de conocimiento para qué y conocimiento para quiénes, digamos, para quiénes vamos a producir. Y seguía con la provocación y decía, lo que pasa es que los investigadores sociales tienen 3 problemas. Decía, el primero es lo pobre del conocimiento del investigador solito frente a la riqueza del conocimiento de las comunidades, colectivos, ¿no? Otro problema es esto que también mencionaba Guillermo, ¿no? De la falta de imaginación que tenemos o que se tiene al momento de devolver los productos de esa investigación a la sociedad, que nos quedamos cortos en ese proceso, no solo del proceso o del producto terminado, sino durante el proceso de investigación. Y el tercer problema que marcaba era decía el Sistema Nacional de Investigadores, que de eso, Guillermo, capaz que nos puedas comentar. Pero con respecto a esos 2 primeros, me parece que es algo que en la formación, en la maestría, voy a hablar de lo personal, digamos, del aporte, que es algo que me atravesó en todo el trabajo y en mi propio proceso de investigación, esas premisas, de tener esa preocupación constante por producir conocimientos y prácticas en las que la participación y el lugar que ocupen los sujetos protagonistas de esas luchas con las que estamos trabajando sea algo relevante. En mi caso particular, digamos, eso es algo que, digamos, un aporte que creo que me hizo la maestría en particular, ¿no? Esa preocupación, tenerla presente. En mi caso particular, mi trabajo es un estudio de caso, es una investigación sobre los usos del derecho en los procesos de defensa de territorio, particularmente de comunidades totonacas en la Sierra Norte de Puebla. Es decir, es un trabajo en el que hubo trabajo de campo y en el que uno de los descubrimientos que hice y que me parece, digamos, que me dio la maestría y que me pareció importante, es esta cuestión de tomar, yo vengo de formación de base abogada también, y por ahí estamos acostumbrados a tener o adoptar métodos de investigación más bien de la dogmática jurídica y no salir mucho de ahí. Y una de las herramientas que tomo de la maestría fue el conocer otros métodos de investigación que provienen de otras áreas y que tienen una riqueza en cuanto a esto de poder ayudar a horizontalizar los conocimientos, como son las metodologías colaborativas. A mí, descubrir eso, más allá de que obviamente las metodologías colaborativas tienen algunos requisitos, como por ejemplo un tiempo de investigación mayor, que a lo mejor el trabajo de campo de la maestría no lo permite, porque es breve, por lo menos está en el horizonte, y creo que algo de lo que me llevo es haber intentado con el grupo de personas protagonistas de estas luchas que pude registrar, es desde un primer momento, desde el primer día que pude ir a campo,
el poder dialogar y acordar un trabajo de investigación conjunto, digamos, que los resultados puedan ser útiles para todas las partes. En ese intento de construcción, digamos, más horizontal. Y después otra cuestión, otra pregunta, me parece que permanente, más allá del producto, es la devolución durante el proceso constante, durante el proceso investigativo, no solamente el producto final, esto que marcaba Joaquín, de la importancia de sacar la universidad a la calle, y que no sea solamente al final el devolver una tesis y que esa devolución sea exclusivamente en un congreso o en una ponencia, en algo que también termina siendo de autoconsumo, una cosa muy endogámica del sector académico, ¿no? El pensar cómo, y creo que es un desafío, cómo sacar estas investigaciones a la calle del producto final, pero por sobre todo durante ese proceso de investigación. Por eso creo que el tomar el aprendizaje de tratar de tomar otras herramientas metodológicas en el tipo de investigación que hacemos, en donde el posicionamiento ético es fundamental y la metodología no da igual, creo que ha sido un aporte muy, digamos, muy importante que yo puedo rescatar del paso por la maestría. Bueno, quería compartir brevemente eso y dar la palabra a quien me siga. Bueno, me toca a mí, creo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Saldivia, soy licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, los que me conocen saben que soy binacional, tengo conexión con Chile y con Argentina. De los 2 a 6 años viví en Río Gallegos y Santa Cruz, y de los 6 en adelante viví en Córdoba. Un pasaje por Brasil, he estado en muchísimos lugares, y después, bueno, Buenos Aires, donde estudié la licenciatura. Y esa conexión con ambos países es lo que me llevó a elegir mi tema de investigación, que trata sobre el derecho a la autodeterminación y la demanda territorial del pueblo mapuche, tanto en Chile como en Argentina. Más allá del tema de investigación, mi propósito era, lo que había pensado hacer era hablar más por mi proceso llegando a la maestría, y como mencionaban en la temática de la conversación, el tema de los desafíos que presenta. El desafío quizá que más importante que encontré fue, de acuerdo con mi formación, soy licenciado en Ciencia Política, y mi primer tema es que es un trabajo muy teórico, quizá no trabajo tanto de campo, pero además la formación en Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, al menos en el plan de estudios que yo tuve, tengo entendido que justo cuando yo me estaba terminando iba a ser un cambio, era muy eurocéntrico. Habían conocimientos que no se enfocaban en Latinoamérica o en Iberoamérica, sino que seguían enfocados en Europa. El pasaje, cuando uno estudia ciencia política, es el clásico de Grecia, pasar un poco por el pensamiento de San Agustín, no sé, y después pasar a Hobbes en Inglaterra, Francia y Estados Unidos, y no se queda ahí. Y no se habla de América, del pensamiento americano. Y eso es lo que justamente una de las cosas que me gustó tanto de la maestría que estamos haciendo, porque lo que leemos es americano, es iberoamericano, digo iberoamericano porque también hablamos pensadores españoles, portugueses, pero pensadores mexicanos, argentinos, chilenos, brasileños, y esa es una de las cosas que tiene la maestría, que mencionaba Guillermo al comienzo, que no es, que no es común en toda América, en toda Latinoamérica. Y eso es algo que encontré muy especial y muy enriquecedor en el tema de la maestría. Y lo considero un desafío porque quizá uno no está tan familiarizado, pero aprende, digamos, uno no solamente viene y hace investigación según lo que ya sabe, sino que aprende en el camino, y eso es muy valioso.
Y lo que mencionaba de mi formación, yo soy cientista político, no, creo que han habido pocos politólogos en la maestría, y me he encontrado con que justamente sí, mi formación es diferente a la del resto. Hay muchas, como mencionaba Guillermo, debido a las facultades que participan, hay mucho abogado, por ejemplo, en la maestría, pero el hecho de que sea una maestría multidisciplinaria es también enriquecedor en sí mismo, porque hay abogados, pero hay antropólogos, incluso tenemos enfermeras en la generación donde estoy yo, historiadoras como Agostina, y no solamente aprendemos de que cuando viene un profesor a dar clases sobre algo, sino que aprendemos hablando entre nosotros. Y el hecho de la multidisciplinariedad es muy enriquecedora también. Y vemos distintas perspectivas, compartimos, y eso también enriquece la investigación que después realizamos y que estamos realizando, mientras la realizamos. Y lo otro que quería comentar es algo que experimentamos nosotros de esta generación, fue el tema que nos tocó justamente la pandemia, y mencionaban el trabajo de campo. Y justamente para la mayor parte de la generación, que generó muchas complicaciones, hay ciertas personas que han conseguido hacer el trabajo de campo, ciertas personas no, otros tuvieron que cambiar el sistema. Y bueno, en mi caso, como le digo, mi formación y mi investigación era bastante de una manera teórica, pero yo tenía intención de ir, no sé si en ambos países, en Chile y en Argentina, pero ir a comunidades mapuche, conversar con ellos, y eso no pudo suceder. Y otro de los elementos que tiene la maestría, y que es lo que me ha ayudado en estos últimos meses, es el tema del voluntariado. Hay que realizar un voluntariado como una de las condiciones de la maestría, y yo justamente ese hecho de realizar un voluntariado que estoy realizando con una organización en Chile que se llama Observatorio Ciudadano, me ha enriquecido mucho, en el sentido de que como no pude ir a Chile o Argentina a hacer el trabajo de campo, mediante este trabajo en el voluntariado he podido participar de entrevistas con líderes mapuche, con representantes mapuche, y el tema de justamente de que no solamente hacer un trabajo teórico en la tesis que después puede leerse, sino que mediante el voluntariado podemos participar y ayudar activamente. Y por eso creo que quería mencionar estos distintos elementos de la maestría que son muy enriquecedores, y espero que este conocimiento le ayude a mucha gente a decidirse a participar en el futuro. Gracias. Doy paso al siguiente. Hola, buenas tardes. Creo que me toca. Bueno, para quienes no me conocen, primero muchas gracias a las personas que organizan, especialmente a Connie, que me ha tenido paciencia con algunos mensajes que respondí un poco tarde a veces. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Eduardo Rojas. Algunos compañeros y compañeras también me dicen Aira, historia larga. Soy porteño, oriundo de esta ciudad autónoma de Buenos Aires, estudié Derecho en la UBA. Yo tenía algunas cosas que iba a decir, como anotadas, pero escuchando todo lo que se ha dicho hasta ahora dije, y ya fue todo. Entonces, a ver, lo que salga del ronco pecho, como diría el amigo Lobano. ¿Por qué? Primero, ¿cómo es que uno se levanta un día a la mañana y dice, ¿cómo llegué acá a San Luis Potosí? No sé si les pasó alguna vez. A mí me ha pasado estar mirando el techo y decir, ¿y cómo pasó esto? Bien. Como muchos de nosotros, digo, tiene que haber, particularmente para los que venimos del derecho, pero sino también de otras áreas, hay una suerte de malestar en la cultura jurídica o de la histórica o de la ciencia política que uno lo expulsa y dice, esto que me están queriendo vender, la verdad que no me cierra. Bueno, entonces como todos tenemos este síntoma que hemos tratado de superar y que transitamos del mejor modo posible, yo tuve la enorme suerte de trabajar unos 5 años, con comunidades indígenas y campesinas en Argentina. Y eso fue suficiente como para volarme la peluca respecto de todo lo que había aprendido en la facultad. Pero a la vez que estaba muy peleada con la carrera, fue lo que me dijo, bueno, ahora por ejemplo los derechos reales sirven, porque yo sé cómo interponer un interdicto y hay gente que no la echan de la casa o del territorio, de como quiera decirse, ¿no? Digo, en función. Entonces hubo una forma de decir, apa, caramba, qué hiperárraga en derechos reales sí me servían al final. Bueno,
Por cuestiones también, y esto tiene que ver, no sé si les habrá pasado, cuando se llega a México y uno empieza a escuchar, ¿no?, los discursos, ¿no?, de qué habla la gente, qué es lo interesante, qué es lo no interesante, cómo se lee el contexto político, cuál es el rol de algunos actores, por ejemplo, cuál es el lugar en el imaginario social del Estado, de la política, del derecho, de los partidos políticos, de ciertas instituciones, el lugar que las comunidades indígenas ocupan, ¿no? Digo, hay ahí, si bien uno puede ver que hay mismos actores, pero ocupan lugares distintos, se entraman diferente en el cómo se generan las lógicas de la participación política, de lo político, quiero decir. Y eso también es algo que rompe mucho la cabeza, es muy interesante de atravesar y de transitar, que a mí me encantó. Y esto es lo que hace que, al menos en mi caso, cuando llego a la maestría, me empieza a llamar mucho la atención, bueno, primero, ¿no?, qué trabajar y tema de investigación. Por suerte, una de las cosas que intenté hacer fue trabajar todo lo que la realidad me había puesto enfrente de las narices durante al menos un tiempo. Bueno, pero yo lo hice al menos de manera histórica. Yo no me aboqué sobre el derecho específico de una comunidad indígena o de un pueblo campesino en particular, sino que me interesó tratar de ver otra cosa. No sé si hay personas que sean del norte, argentinos. Yo me acuerdo mucho de una comunidad que se llama Yariguarenda, que da en Salta, una comunidad guaraní. Pues se pueden mencionar muchas. Uno sale de una comunidad y va a la ciudad más cercana. Voy a tratar de ser breve, porque va a la comunidad más cercana, ¿sí? Y hay un fenómeno, digo, si bien la explotación se muestra con otras modalidades, con otro rostro, puedes seguir viendo que hay algo que draga, que hay una estructura que está detrás, que es la que draga y es la que expolia derechos, sí, recursos, lo que sea. Por eso yo arribé, por vía de comunidades y pueblos indígenas, por vía de la tierra, al problema del latifundio. Que el latifundio podría ser visto como un hilo de Ariadna para poder comprender cómo es que un orden específico se construye y cuál es la función que el derecho cumple para consolidar, legitimar y reconstruir ese orden constantemente. Al principio del siglo pasado, ya, el orden que mayoritariamente, o el orden que existía de manera más fuerte, era lo que se denominaba el orden neocolonial o el orden oligárquico. Y precisamente los procesos sociales y políticos que intentaron romper con ese orden oligárquico fueron llamadas revoluciones sociales, como la mexicana, como la cubana, como la boliviana del 52, que siempre está ahí un poco opaca. Esto por un lado, como un cuadrante. Después había otra cosa que me preocupaba o que me llamaba la atención, que es algo que un compañero acá, Joaquín, había mencionado respecto de, ya no podemos decir el nuevo, sino las últimas constituciones latinoamericanas, que era como que trataban de vislumbrar un modo distinto de organizar o de presentar a lo que puede entenderse por democracia y lo que puede entenderse por Estado o Estado de Derecho, en América Latina, tratando también de romper esta suerte de eurocentrismo jurídico en el cual estamos tan embebidos. La pregunta básicamente que yo me hice es si estas nuevas constituciones en ese momento son parte de una tradición política que tiene efectos sobre cómo comprendemos el derecho en nuestra región, y que precisamente por no hacer una historia de eso, también quedan solapadas. Por ejemplo, cuando salen los derechos de la naturaleza, y es algo que se presenta como con toda la novedad, y es algo genial. Cuando apareció la categoría de esto es interesante hablar con alguien de México, que es lo que asocia al concepto de justicia social, por ejemplo, por la historia del PRI. Entonces, cuando apareció la categoría de justicia social, tenía en el imaginario una suerte de función un poco similar, porque era algo que no existía. Regular los derechos laborales en el ámbito constitucional era violatorio de las técnicas constitucionales de la época y demás. Bueno, lo que quiero decir es que a mí lo que me interesó fue tratar de comprender el derecho constitucional social en nuestra región, no como una técnica jurídica, sino como una mediación política del conflicto social. ¿En qué medida? En que hay procesos sociales de cambio revolucionarios, con diferentes matices, el derecho aparece para deslegitimar un orden anterior, que es la manifestación del poder,
y construir otro tipo de orden, que es la transición de una forma a otra. Y eso, lo que todos acá sabemos, gracias, un minuto, tiene que ver con tratar de superar algunas barreras que están inscritas en el derecho, que son parte de este malestar en la cultura jurídica, que son una legalidad racista, que es un retaseo jurídico de la humanidad, donde entra no solamente la cuestión de raza, género y demás, este eurocentrismo jurídico y una legalidad dependiente que lo que hace es transferir valor. Lo vemos en la agroexportación, digo, el modelo agroexportador, pero también lo vemos hoy día en los mecanismos internacionales de toma de deuda, que lo mismo que hacen es transferir valor de una sociedad a otra. Bueno, esto por un lado, por más o menos qué es lo que me interesaba y qué es lo que no, y para dónde finalmente disparé, y un minuto, en relación a esta perspectiva ética, en relación a algo que se decía con cómo transitar, una vez que estamos dentro de ciertas instituciones, saber qué reglas dentro de esas instituciones se pueden violentar, si es que la pregunta es cómo forzar mecanismos de investigación, digo, las subvenciones que se dan desde las instituciones y demás, cuáles se pueden realmente violentar, con cuáles hay que transitar, aunque uno las quiera romper, digo, en la medida en la cual se está dentro de una institución determinada, como CONACYT, como CONICET en Argentina, esta cuestión de que aparentemente si alguien no publica cada tanto tiempo desaparece, entonces hay un montón de paper con un montón de ISBN que no dicen nada, que no le sirven a nadie, excepto para un currículum, que se presenta en un concurso en el cual nadie lee lo que uno escribió. Si la tesis la lee 1 y 4 personas más, que es el comité, con suerte, digo, hay esas cuestiones con las cuales también habitamos, nada, como cuestión abierta. Me callo, gracias. Bueno, creo que sigo yo. Bueno, me presento, yo soy Claribel Lingiardi, para quien no me conoce. Yo vengo del interior de la provincia de Santa Fe, de un pueblo llamado Máximo Paz. Me fui a estudiar a Rosario, tengo formación abogada, y bueno, actualmente me encuentro cursando el último semestre de la maestría. Es en la 8ª generación, junto a Agostina y a Lucía. Bueno, cuando hablaban los compañeros que me precedieron, me acordaba de un montón de situaciones que yo viví también particularmente. Esto no lo tenía pensado decir, pero lo voy a contar. Yo me conocí la maestría gracias a Connie, un día que estábamos en el Centro Cultural ¿Qué te pasa?, haciendo el cierre del año de acceso a la justicia, y bueno, yo le manifestaba, yo estaba recién recibida de abogada, y le manifestaba mi malestar respecto a que no me encontraba ejerciendo la abogacía tradicional en la práctica, ¿no? Me costaba mucho realmente poder aplicar lo que yo quería hacer con cómo se estaban desarrollando las prácticas y cómo es realmente la práctica de la abogacía tradicional. Entonces, bueno, Connie me dice, bueno, venite a la maestría, copate a cursar la maestría, y ahí empecé a averiguar, y bueno, me encantó. Bueno, hasta el día de hoy estoy maravillada de todo lo que voy aprendiendo. Y bueno, precisamente ese fue mi tema de tesis, ¿no? El acceso a la justicia, que es lo que vengo trabajando, pero me centré en repensar el acceso a la justicia, tratando de analizar la conceptualización tradicional, si se quiere, de lo que hoy se entiende y que se reproduce no solamente en la Facultad de Derecho de Rosario, sino en casi toda la mayoría de las facultades de Derecho y de otras facultades de otras disciplinas, de qué es el acceso a la justicia, ¿no? Que generalmente pensamos que el acceso a la justicia es ir a un tribunal de justicia a reclamar por los derechos violados. Bueno, que en general eso para los sectores con ciertas vulnerabilidades sociales no pasa. Básicamente hay otras lógicas que el discurso hegemónico occidental invisibiliza. Entonces, bueno, me centré en tratar de analizar esas conceptualizaciones y complejizarlas, porque me pareció oportuno hacer un mínimo aporte desde, bueno, aprovechando el momento de la maestría, para que luego, quizás en una futura política pública, o en una quizás futura organización académica, desde donde sea, se pueda repensar y se pueda entender el acceso a la justicia de una manera mucho más amplia, que incorpore el accionar y todo lo que desarrolla el pueblo como acceso a la justicia, las comunidades, que es, creo que Nati lo dijo anteriormente, que son las comunidades quienes tienen mayor conocimiento y un conocimiento mucho más rico que lo que podemos nosotros llegar a producir o reproducir desde las lógicas del derecho. Entonces, bueno, me encontré
con eso que yo siempre sentí en la carrera, esa inconsistencia entre lo que aprendemos en la facultad y la práctica, ¿no? Eso me pareció interesante porque, bueno, yo iba a los tribunales de justicia y veía que, no sé, una defensoría en un mes atendía a 400 personas. Entonces, generalmente en el discurso occidental se termina diciendo que hay acceso a la justicia si hay defensorías públicas, y en realidad, bueno, es imposible que 10 defensorías a lo largo y ancho de Rosario puedan atender a 400 consultas. Entonces me pareció que era necesario poder encontrar y buscarle la vuelta. Entonces apliqué mi investigación a un estudio de caso que yo ya venía participando, que tiene 10 años en los territorios, en los barrios, que es el espacio académico, político de acceso a la justicia de la Universidad Nacional de Rosario, que esto también está relacionado con lo que dijeron los compañeros, creo que Joaquín también lo dijo, esto de llevar a la universidad a la calle. Esto en la Facultad de Derecho de Rosario pasa hace 10 años, que es este espacio que, bueno, primero fue un programa, yo le digo programa, pero bueno, fue área que en realidad trabaja en barrios vulnerados, en contexto de pobreza o marginalidad de la ciudad de Rosario, y que estos últimos años incorporó la mirada interdisciplinaria. Entonces, mi estudio es tratar de entender que este programa entendió el acceso a la justicia y trata de visibilizar otra forma de ver el acceso a la justicia, donde es generalmente la comunidad organizada de los barrios, las especificaciones, las particularidades de cada barrio, que en realidad son las que hacen realmente un verdadero acceso a la justicia, porque para poder llegar a un tribunal de justicia, o a la justicia, como se les suele decir, previo hay que tener un mínimo de derechos sociales básicos. La gente tiene que comer, la gente tiene que educarse, la gente tiene que tener un techo para vivir. Entonces, todas estas cuestiones que son derechos sociales, que a veces se minimizan, están siendo y han sido siempre batalladas y demandadas a través del proceso de demanda y de lucha de las propias comunidades. Que esto tiene que ver mucho con las políticas públicas, porque a veces se hacen políticas públicas que son buenísimas, que la hemos vivido nosotros, como hay otros gobiernos que las vienen a sacar, a recortar, pero cuando se hacen las políticas públicas a veces queda un vacío entre la política pública y el pueblo, y es el pueblo el que llena ese vacío. Y eso para mí también es acceso a la justicia, un acceso a la justicia, si se quiere, un acceso a la justicia social, ¿no? Así que bueno, yo creo que mi hipótesis, lo que vengo viendo y vengo descubriendo en las entrevistas, que en contexto de pandemia también se vio, si bien estuve limitada para poder volver a Argentina, tuve que hacer entrevistas y me di cuenta que en contexto de pandemia la misma comunidad y el programa de acceso a la justicia de la universidad reforzó la organización comunitaria para poder conseguir alimentos, para poder conseguir las cuestiones que en los barrios a veces cuesta llegar. Entonces son las mismas organizaciones sociales que resisten y que hay que visibilizar. Y para mí eso también es una pata muy importante que me enseñó la maestría, que me gratificó entenderla mucho. Creo que tiene que ver con esto, de ver que los derechos humanos son transversales, que nosotros tenemos el deber como universitarios, que llegamos a la universidad pública, de poder entender, no solamente desde el derecho, sino desde todas las disciplinas, que los derechos humanos nos atraviesan en todos los momentos de la vida cotidiana, ¿no? Que es lo que dice Helio Gallardo Sánchez Rubio, los derechos humanos están en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, bueno, nada, empezar a romper, creo, el silencio desde el lugar que ocupemos como académicos o como profesionales, romper los silencios y romper categorías que nos fueron impuestas. Me parece que ese es el gran desafío que nos impuso la maestría. Así que bueno, les cedo la palabra a quien sigue y un saludo enorme a todos. Bueno, buenísimo. Sigo yo. No, nada, bueno, varios me conocen, varios no. Me llamo Constanza, soy abogada, nací en Rosario, y fue en un viaje que hicimos junto con Marcelo Maisonave, que ya lo veníamos charlando con Aira, lo encontramos un poco de casualidad en San Luis Potosí, y si bien en el fondo veníamos desarrollando algunas relaciones académicas, de investigación y algún tipo de actividad
en común con la Cátedra de Pensamiento Constitucional Latinoamericano, y Guillermo Luébano y Alejandro Rosillo, que nos vinieron a visitar a partir de un seminario que armamos junto con Alejandro Medici. Entonces teníamos estos puntos en común. Lo cierto es que no se nos había cruzado por la cabeza hacer la maestría en Derecho Urbano, y mucho menos a mí. Pero bueno, fue yendo a San Luis Potosí, golpeando la puerta, a ver qué onda, si se quiere, y comiendo unos tacos con Eduardo, Guille Luébano, Oscar de la Torre, también docente de la maestría, y Juana Rolandelli, que es psicóloga y maestra en psicología también por San Luis Potosí, pero de la carrera de psicología, en cuestiones de psicoanálisis, charlando un poco, dijo, che, ¿por qué no se vienen acá? Medio que fue parecido a lo que le pasó a Clary. Ya que se pudieron enganchar y les gusta investigar y son curiosos, y puntualmente yo estaba en esa etapa coordinando lo que es el programa que está estudiando Clary en la universidad, que está bueno en el plano de poder hacer una especie de compromiso social de lo que se estudia. Eso está siempre bien, pero más allá de eso, también está bueno investigarlo y analizarlo y poder tomar un poco de distancia, parar la pelota, para pensar cómo se pueden dar esos procesos y cómo se pueden mejorar desde el rol que a cada quien le toca. Entonces fue un poco así que postulamos para la maestría. En mi caso puntual, por ejemplo, me estaba bastante mambiada porque te piden de promedio histórico 8, por ejemplo, para ingresar a la maestría, y en la Facultad de Derecho no se estila mucho tener promedio alto, se estila que o aprobás y dijiste todo bien y te ponen un 6, un 7, o si no, cuando no te bochan. Entonces, como que un 7 ahí, un 7 peleado, un 7,10, y era mi gran duda, pero bueno, con una cuestión del promedio histórico, y también acompañando un poco el compromiso social que fue guiando siempre mi formación como abogada, que no versaba solo por ir a la facultad a rendir materias, sino también en organizar procesos que puedan dar lugar a transformaciones sociales, de micro hasta en participaciones más amplias como macros, como participar activamente en espacios políticos. Entonces, un poco desde ahí dije, bueno, ya está, esta es la que va, y postulé, y bueno, quedamos, y no fue un problema el tema del 7. Así que nada, eso un poco como para contextualizar, y a diferencia de un poco lo que hicieron todos, lo que estuve haciendo fue armar una cosita que la voy a presentar, porque para esta idea de la pedagogía de los derechos humanos y del coeducar en derecho humano, mi intención es, como investigué la protesta social, que se lleven 2 o 3 ideas de lo que es la protesta social, además ya de que no brinde grandes precisiones, sino un poco el campo de intersecciones de la protesta social en términos del hallazgo científico, si se quiere decir que se hizo, o de investigación o lo que sea. Bueno, a ver, ¿ahí lo ven bien? Bueno, esto es muy sencillo, le hago 3 notas al pie y después ya pasa la que sigue o el que sigue, no recuerdo. Mi tema de investigación fue la protesta social, y la intención fue estudiar en sí misma un caso de protesta social que fue de la organización barrial Tupac Amaru, con el proceso de criminalización de Milagro Sala, pero con el objetivo también, un poco más ambicioso en términos de horizonte, de construir el derecho a la protesta social, el derecho humano a la protesta social. Entonces, en ese aspecto, lo que pude hallar un poco es que, o bien se estudia la protesta social como una cuestión que está dentro del derecho y no se visibilizan las correlaciones de fuerza o las intenciones de generar daños políticos que suceden cada vez que se dan las protestas sociales, entonces hay un intento de proteger la protesta social, asumiendo el costo de no decir en sí mismo qué significa una protesta social. Entonces, en un punto, terminar con la hipocresía en el derecho sería un punto de partida para construir el derecho a la protesta social. El derecho organiza relaciones de poder y correlaciones de fuerza. Entonces, en ese aspecto, construir un fundamento de la protesta social implica también asumir que es un derecho que se ejerce con una intención de daño, y que eso necesariamente no está mal y se puede regular. Por otro lado, la intersección con la democracia. En este aspecto hubo 2 o 3 cuestiones de cómo entendemos la teoría de la democracia. Tradicionalmente asociamos la palabra democracia al procedimiento electoral de elegir representantes. Eso no te sirve para construir el derecho a la protesta social. También lo podés pensar de una dimensión deliberativa, onda, bueno, hay protesta social porque dialogamos y no nos pusimos de acuerdo. Eso tampoco en sí mismo te sirve para construir el derecho a la protesta social, sino más bien una mirada de la democracia como revolución y como un concepto político que implica una disputa en relación a qué significa el propio término. Así que en ese aspecto, la democracia hay que tomarla como una dimensión de revolución. ¿Cuál es la revolución?
eliminar las élites y eliminar las oligarquías. Entonces, el derecho tiene que acompañar los procesos de democratización, independientemente de si nos gustan o no las manifestaciones o los repertorios de protesta social. Si existe un colectivo vulnerabilizado intentando efectivizar un derecho, el derecho tiene que intentar hacer un esfuerzo para protegerlo. Y finalmente, algo que no está bueno, pero que hay que hacerlo, es focalizar nuestra investigación en derecho humano, y en este sentido de la investigación, de los aspectos negativos. O sea, basta el pesimismo académico, no nos lleva para ningún lado, hay que también apostar a hacer propuestas e iniciativas, estudiar las cosas que nos hacen doler y que nos hacen mal, forma parte de una epistemología de la liberación, una epistemología del sur. Entonces, en ese aspecto, los casos negativos de criminalización de la protesta hay que estudiarlo, pero también hay que hacer un esfuerzo por construir el derecho a partir de que es posible, de que es factible, y que con organización política se logran transformaciones sociales. Así que un poco eso, y acá yo me callo y paso la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. No sé si se escucha bien. Ahí va, se escucha. Bueno, me da mucho gusto estar con todos ustedes acá hoy. La mayoría les conozco y a otros no. Hay compañeros y compañeras que son de generaciones nuevas y bueno, me da mucho gusto que nos podamos conocer por este medio. Y bueno, un poco, a ver, les cuento. Mi nombre es Agostina Racetti Collar, yo soy historiadora, soy egresada de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes de acá de la Universidad Nacional de Rosario. Soy compañera de militancia de Clary, de Connie, bueno, con Lula nos conocimos allá en México, pero también ahora andamos por los mismos caminos. A Ale, que es también de Argentina, lo conocí allá en México, bueno. Un poco, yo llegué a la maestría con un tema, digamos, predefinido de qué era lo que me interesaba estudiar a mí. Mi idea cuando me recibía era presentarme a una beca para hacer un doctorado acá en Rosario. Pero bueno, surgió esta posibilidad, también un poco charlando con Connie, y que ellos nos contaron con Marce la experiencia que tuvieron, y bueno, leyendo el programa de la maestría y la propuesta, me pareció que podía entonces continuar mi formación una vez recibida acá de profesora, allá en la MDH. Y bueno, un poco para poner en común mi tema de investigación, yo lo que vengo trabajando hace algunos años, y que lo trabajé también para la tesis de grado, son algunos casos, digamos, que tienen que ver con lo que comúnmente en Argentina se conoce como terrorismo de Estado, y que por ahí desde otras concepciones teóricas también se le llama el último genocidio que hubo acá en el país, y que obviamente tiene que ver con un contexto regional y global de la puesta en práctica de la doctrina de la seguridad nacional en América Latina. Lo que yo investigo puntualmente son casos que se dieron entre el año 1971 y el año 1973. Es decir, son casos que se dieron bajo lo que se conoció como la autodenominada Revolución Argentina, que más bien fue una dictadura, que estuvo vigente en el país desde el año 66 hasta el año 73, y durante el, digamos, primer tramo del tercer gobierno peronista. Yo no me quiero explayar demasiado sobre, digamos, la investigación sobre los casos que trabajo, sí mencionar muy brevemente que son 6, que son distintos los casos entre sí, que algunos, bueno, como decía, se dieron bajo un gobierno dictatorial y otros se dieron bajo el tercer gobierno peronista, pero digamos, lo que tienen de importante, me parece a mí, todos estos casos, es que son anteriores al periodo de la última dictadura militar en la Argentina. Y esto resulta algo importante porque en general se ha ido construyendo desde la última transición a la democracia hasta el presente una idea muy arraigada en el sentido común de que el terrorismo de Estado, es decir, la represión paraestatal, clandestina, pero orquestada y dirigida y perpetrada desde el Estado, comenzó el 24 de marzo de 1976. Entonces, bueno, estos casos que yo trabajo, como digo, son anteriores, y bueno, y demuestran varias cosas, no me quiero explayar en los casos porque aparte son 6 y me llevaría un rato más o menos contar de qué se trata en términos generales cada uno, pero sí digo que en conjunto lo que estos casos están mostrando es que el terrorismo de Estado no empezó, como digo, cuando empezó el último golpe de Estado, sino que remite a un proceso que es previo.
Y en este sentido, yo acá, Ale y algún otro compañero o compañera retomaba el tema del eurocentrismo, que es un problema que es un problema muy grande que tenemos en las ciencias sociales, el problema del eurocentrismo. Yo estudié historia en la Facultad de Humanidades y Artes, y bueno, Marx es una Biblia y no se da ningún tipo de autor nacional, digamos, bueno, no se da tampoco la filosofía para la liberación, ni autores y autoras que han propuesto otras miradas desde América Latina no están presentes, y ese es un problema muy grande. Pero otro problema también muy grande que tenemos, que tiene que ver también con me parece un problema del mismo tipo, es el porteñocentrismo, que de alguna manera gobierna lo que es la reconstrucción histórica de nuestro pasado. Espero que no haya, creo que no hay ningún porteño ni ninguna porteña acá, así que bueno, ya fue, me voy a permitir decir, ¡ay! Pero bueno. Sí, pero somos federales, todo bien. Ah, bueno, entonces no pasa nada. Bueno, el porteñocentrismo, que, por ejemplo, yo quiero dar un ejemplo bien ilustrativo de qué digo cuando digo esto. Y que tiene que ver también con los desafíos. Connie, vos decime cuando estés llegando, porque yo ni miré en qué momento, en qué minuto empecé a hablar. Pero bueno, el porteñocentrismo, por ejemplo, consiste en que, basado en un fallo de la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires, un juez que tiene una causa de lesa humanidad acá en Rosario se basa en una sentencia que, como digo, es de Buenos Aires y que no analizó todas, digamos, las pruebas producidas en el marco de la investigación que se desarrolla en la Fiscalía de Derechos Humanos, en la Fiscalía de Asistencia para Víctimas de Delitos de Lesa Humanidad, no analiza toda esta investigación, o sea, todas las pruebas aportadas en este sentido, y se basa en un fallo porteño para decir que un crimen no es de lesa humanidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, bueno, me llevaría un rato explicarlo, pero digo, a grandes rasgos, me estoy refiriendo concretamente a un fallo del juez Norberto Ollarvide, que es tomado por un juez de la Justicia Federal de Rosario para negar que una causa de lesa humanidad, que ya se fue reabierta hace 16 años y que se viene investigando, para negarle el carácter de lesa humanidad y darla por cerrada, ¿sí? Cuando sabemos perfectamente que en realidad los crímenes del terrorismo de Estado no empezaron ni siquiera en el año 73, empezaron muchísimo antes, y que se inscriben en un proceso, digamos, un proceso que se empieza a desarrollar y a implementar, al menos desde las protestas del año 69, con todo lo que implicaron los rosariazos, los cordobazos, etc. Eso marca un punto de inflexión que tiene que ver no solamente con el auge y el crecimiento de las organizaciones político-militares, sino también con la puesta en práctica de un plan sistemático de eliminación de rivales políticos, que saldo de lo cual fue los 30.000 compañeros y compañeras asesinadas y desaparecidas que tenemos en nuestra historia reciente. Entonces, bueno, me parece que un gran desafío a superar desde el campo de las ciencias sociales es justamente el tema del porteñocentrismo que gobierna la reconstrucción histórica, y en este sentido me parece que también otra traba, digamos, que se impone es esto de salir de los congresos académicos. O sea, está bien ir a los congresos, hacer la ponencia, la videoconferencia, lo que sea, como decía el compañero Aira, que no lo conozco, pero digo, también está bien salir de eso y pensar qué función tienen las investigaciones que nosotras y nosotros realizamos. Y en ese sentido, a mí, por ejemplo, la dificultad que se me impone, obviamente, es tratar de establecer un diálogo, un proceso de acompañamiento, no sé, de ver desde qué lugar puedo aportar yo, teniendo en cuenta lo que decía Natalia, que me parece muy valioso el aporte de la compañera, cuando retomaba este autor que planteaba la cuestión de la pobreza de nosotros y de nosotras como investigadores e investigadores, investigadores que en definitiva, al lado de lo que es la investigación, digamos, popular, del saber popular, se queda muy corta y es como bastante pobre. Entonces siempre nuestros aportes como que se ven limitados en ese sentido. Ahí me queda un minuto, entonces bueno, decir que hay que tratar de generar de que los trabajos, digamos, que se desarrollan desde el campo de los derechos humanos tengan una función social, combatir un poco el eurocentrismo y también el porteñocentrismo en la Argentina, y bueno, ver cómo se va dando ese diálogo, y bueno, podría hablar de algunos otros obstáculos específicos, pero me parece que he dicho esto en términos generales, y también a sabiendas de que me queda un minuto, creo que como reflexión general, digamos, de lo que venía escuchando, me parece que va por ahí lo que estaba pensando. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo, y me da mucho gusto estar compartiendo acá con todos ustedes. Así que no sé quién me sigue, pero bueno, le paso la palabra. Bueno, creo que sigo yo. Yo soy Lucía Basabe, soy comunicadora social y también soy profesora en Bellas Artes por la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Esto de que soy profe de Bellas Artes no lo suelo contar, pero bueno, me puse a pensar un poco en esto de la presentación y demás,
Y la verdad es que tanto una carrera como la otra, y creo que un poco más el arte que comunicación, me ha llevado como a tener en diferentes momentos de mi vida como mucho lazo, digamos, con los barrios. O sea, como que de muy chiquita trabajé en barrios humildes, en barrios vulnerados, y bueno, sí, tengo que decirlo, digamos, el arte fue como un medio y lo sigue siendo una herramienta para comunicarme y para poder estar dando talleres, primero con niños y adolescentes, después con adultos, adultas. Entonces, bueno, lo que me pasó a mí en particular es que, bueno, empecé a pensar un poco como que mi vida en realidad estaba súper relacionada con derechos humanos, y si tenía que poner alguna síntesis en la práctica que tenía, podía pensarse, ¿no?, una maestría en derechos humanos. Bueno, ahí muy agradecida con la UASLP, obviamente, y con Marce y Connie, que también la conocí gracias a ellos. Y bueno, antes de pensar un poco el tema de los desafíos, bueno, les cuento que gracias, digamos, me pasó como algo raro en este proceso de investigación, gracias a la militancia feminista, y un poco retomando, digamos, lo aprendido o lo sentido en la carrera de comunicación social, empecé a mirar, digamos, a la Iglesia Católica como un actor social, político, fundamental, en cuanto al poder o a la llegada, a la influencia que tienen los barrios vulnerados. Y bueno, a mí siempre me había interesado mucho, digamos, como la construcción del sentido común o de los sentidos comunes que hacen los medios de comunicación, propio de la misma carrera, y es como que volteé mi mirada y empecé a mirar a la Iglesia Católica, ¿no?, como productor o productora de un montón de sentidos comunes, a veces no tan buenos, y bueno, eh, es así como llego, digamos, a mi trabajo de investigación, que es, digamos, analizar si la Iglesia está pudiendo, digamos, en esta época, en este siglo XXI, que en Argentina se destaca por la cantidad de leyes, digamos, concretadas, sancionadas, digamos, que un poco vienen de la mano de la militancia feminista. Son leyes, bueno, que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos, y que bueno, que ahí, digamos, el principal actor, o por lo menos de los principales actores que pusieron trabas o que siguen poniendo, bueno, es la Iglesia Católica. Entonces empecé a pensar, bueno, si esta época le estaba a lo mejor generando a la Iglesia Católica alguna apertura, si podíamos pensar alguna grieta o algún posible diálogo. Y en ese sentido, y ya relacionándolo con lo de los desafíos, me empezó a pasar, digamos, desde el momento de las entrevistas, algo muy lindo, algo inesperado, que bueno, que está muy vinculado al aporte de Natalia, que también me pareció muy bueno, y al aporte también de Joaquín, bueno, y a la línea en general que todos y todas dijeron, esta idea de que no sea, de no caer en la endogamia académica, digamos, evitarla. Gracias, digamos, a una entrevista en particular, que es un sacerdote barrial, que trabaja mucho, digamos, bueno, con multiplicidad de vulnerabilidades. De algún modo él me pide, digamos, si a la vuelta cuando regrese a Argentina yo puedo dar talleres de nuevas masculinidades, bueno, a los varones, digamos, que él dice, yo estoy preocupadísimo por los varones, digamos, que estamos construyendo, porque esta época es mucho de construir y de construir, y bueno, ¿y qué varón construyo yo? A mí me importa el varón de mi barrio, me decía. Entonces, bueno, en relación a esto, me pasó también algo muy lindo la semana pasada. Este sacerdote me pidió si yo podía hacer un video explicitando, digamos, expresando qué aporte le podía dar yo a la iglesia. Y bueno, son esas cosas muy lindas que pasan en ciencias sociales, ¿no? De que a veces, porque no tiene a lo mejor la rigidez de otras ciencias, la misma investigación te lleva por diferentes caminos. Y bueno, y ahora me encuentro con esto, ¿no? De que tengo que incorporar este pedido del sacerdote, que bueno, que mi video llegó a un grupo de 150 sacerdotes, y bueno, una presión tremenda sentí, pero bueno, ahí está, ¿no? Esta cosa nada, de que no quede en un trabajo que yo estoy analizando desde la teología de la liberación, desde la teología feminista, desde la perspectiva de género, analizando cosas, y que eso quede en un texto escrito, sino que pueda, digamos, salir del papel y generar algo más, generar algún diálogo. Bueno, y en ese sentido creo que sí, que el gran desafío nuestro es ese, pensando un poco en esta cuestión de descolonizar el pensamiento, descolonizar la práctica académica, y bueno, me parece que sí, que creo que lo podría como a lo mejor resumir así, ¿no? Como el desafío nuestro está ahí. Y bueno, y poder atravesar obviamente las inconsistencias del derecho, que es lo que lo decía Clary, que me parece buenísimo, que bueno, que es un derecho que obviamente no está pensando
en las corporalidades específicas particulares de nuestra Latinoamérica. Entonces, bueno, eso. Y bueno, y compartirle el agradecimiento enorme que tengo con este espacio, obviamente, con la Cátedra de Pensamiento Constitucional Latinoamericano y con la UASLP, que bueno, que hoy nos nuclea, y bueno, nada, el deseo enorme que esto siga creciendo. Bueno, buenas tardes a todas, todos, qué lindo verlas, verlos, a las que conozco, a los que no conozco. Mi nombre es Lucía Marinelli. Bueno, también con Nati estuve por allá por México haciendo la maestría, periodo 2018-2020, de séptima generación, también a partir de los, digamos, los vínculos con la Cátedra de Pensamiento Constitucional Latinoamericano, con Connie, con Marce precisamente, o específicamente, y bueno, a partir de ahí un poco surgió mi llegada a México. Pero un poco retomando, y ya que estamos como ya siendo anteúltima, queda Marce por hablar, recuperando un poco todo lo que ya se habló, me interesaba como traer dos cuestiones que creo que son un poco, y recogen un poco tanto la perspectiva que plantea la maestría y que propone, que es esta idea de poder aproximar comunidad a la academia, o la academia a la comunidad, o como se quiera, digamos, como lo podamos pensar de la mejor manera, ¿no? Pero que generemos esos puentes, y a su vez, digamos, descentrar la idea de que el conocimiento se produce dentro de una institución cuadrada, estructural, patriarcal, eurocéntrica, digamos, que tiene un montón de problemas, que presenta un montón de problemas, pero que también el conocimiento se produce afuera, se produce en la calle, se produce en los movimientos sociales, se produce en la lucha histórica, y me parece que en algún punto eso es lo que nos está uniendo a todas y todos los que hemos pasado por este proceso, y en algún punto creo que también es lo que nos convoca y nos convocó de esta maestría, que como decían antes, también profundiza el compromiso social que cada uno y cada uno tiene con su, digamos, con su tema de interés y con la comunidad y los grupos en los cuales, de los cuales pertenecemos y nos sentimos como más conmovidas. Y en ese sentido, me parece que algo que en lo personal aprendí en la práctica militante, que creo que es lo que une ese pasaje entre lo personal y lo político, que es un poco algo que planteó y surge desde los movimientos feministas, esto de que nada personal o individual es propio o aislado, sino que tiene que ver siempre con un proceso social o comunitario, político. Creo que lo une es la militancia, ¿sí? Es poder hacer por la comunidad, hacer por otras y otros, y hacer por una misma en ese diálogo, porque somos todas y todos parte del mismo proceso. Eso como parte o como punto de partida, me parece. Creo que hay una autora que a mí me gusta mucho, que es Colette Queimond, una feminista materialista francesa, que también dentro de esta lógica del eurocentrismo ha quedado silenciada junto con la línea de pensamiento del feminismo materialista francés, porque sabemos bien que, digamos, el centro y la periferia no es solamente una cuestión de Europa y Latinoamérica, sino que también en Europa hay centros y periferias, y digamos, los centros se van construyendo geopolíticamente. En América tenemos centros, o sea, Estados Unidos, hay diferentes marginalidades que se dan, entonces estas autoras me interesan también por ese motivo, y ella planteaba que uno siempre que piensa está pensando para cambiar algo, ¿sí? Nunca se piensa en abstracto, siempre se piensa para transformar algo. En todo conocimiento, por más que creamos que no, que estamos siendo neutrales y demás, eso es todo un mito, una construcción propia de este sistema. Pero entonces, digamos, partiendo desde esos lugares, hay otra cuestión puntual de esta autora que a mí me parece fundamental, y que es lo que a mí en lo personal me movió a trabajar el tema que trabajé, que es básicamente analizar el sujeto político del movimiento feminista en Argentina, un movimiento social que tiene una constitución histórica y situada en diferentes países del mundo, claramente con configuraciones diferentes propias de cada contexto y cada coyuntura y cada lugar y cada apropiación que hacen los y las sujetos que forman parte, y es la idea del potencial
político, el potencial académico que tiene la ira de las oprimidas. Es decir, esto que nos sale casi visceral frente a una situación de violencia, de opresión, de desigualdad, eso que mueve, en algún punto tiene potencial, tiene valor teórico, tiene valor en cuanto a producción del conocimiento, y me parece que es fundamental también partir desde esos lugares que nos colocan también en una posición humana, ¿sí? No en una cosa tan racional, centrada como por fuera de la vida cotidiana, y de ponernos a nosotras y nosotros como investigadores, o sea, como actores sociales, como investigadores, como personas que padecen, que sufren discriminación y violencia. Creo que estamos todas en la misma, y está bueno en ese punto, retomando un poco lo que decía Nati, de las metodologías colaborativas y de las metodologías más vinculadas a los procesos sociales, de incluirnos dentro de esos sujetos con los cuales trabajamos siempre. O sea, no son sujetos, son objetos o sujetos de investigación, en realidad trabajamos con ellos, y es hacia ahí a donde va dirigida un poco la idea de poder hacer algo para generar alguna transformación y que no se quede en un mero papel. Y por otro lado, vinculándolo ya como para hacer un cierre, vinculándolo con una cuestión más de los desafíos que presenta la investigación. Yo creo que en este momento histórico en el que nos encontramos, coyuntural, social, situado en América Latina y en el mundo, un momento de imbricación de relaciones estructurales, sociales, de poder, que generan desigualdad, que son patriarcales, capitalistas, racistas, neoliberales. Creo que los desafíos son muchísimos, y creo que un poco cada uno y cada una de nosotras ha abordado alguna cuestión que hace parte de toda esa imbricación y de resultados concretos, materiales, sí que afectan la vida de la gente, en diferentes momentos, lugares y demás. Me parece que los desafíos en ese sentido son muchos, y creo que hay ciertas perspectivas que nos permiten tener una comprensión más próxima a la realidad, aunque uno no trabaje concretamente con ciertos sujetos. ¿A qué me refiero con eso? Y qué es un poco lo que me interesa como plantear o proponer. Por ejemplo, trabajar con la perspectiva de género, con una perspectiva de clase, o con una perspectiva de raza, o con una perspectiva crítica al eurocentrismo. Una perspectiva crítica en general nos permite hacer abordajes mucho más efectivos, en algún punto mucho más aproximados a la realidad, a poder comprender o captar lo mejor posible la complejidad de las relaciones sociales, aunque uno no trabaje precisamente, como por ejemplo en mi caso, con el movimiento de mujeres, o con, por ejemplo, los movimientos indígenas, o con las personas racializadas, o con las personas que padecen algún tipo de vulnerabilidad social, socioeconómica. Entonces creo que por ahí partir desde estos lugares permite en algún punto comprender esos entrecruzamientos de todas estas cuestiones, y poder generar una propuesta un poco más amplia, ¿no?, en esos sentidos. Y por otro lado, creo que también los desafíos vienen. Perfecto, un minuto. Los desafíos también son personales, o sea, más allá de esas cuestiones sociales, políticas, económicas, de coyuntura y que nos involucran en una sociedad, también se dan ciertos desafíos personales: irse del país, asumir el desafío de poder de estar lejos, el volver y no saber qué vas a hacer porque dejaste tu trabajo, todo el proceso de aprendizaje que se da en ese contexto completamente diferente, nuevo, hacer nuevos vínculos, encontrarte en un lugar que no te es propio, apropiarte de ese lugar. Creo que también todo ese proceso es fundamental, y se traduce después en la investigación, y se traduce después en el vínculo con, digamos, con la comunidad a la que vos pertenecés y te volvés a reinsertar, ¿no? Cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando volví para acá, creo que eso es un dato importante, porque obviamente que si sacamos el foco de esta idea clásica de la ciencia como algo puramente racional y desprendido de quien investiga, y ponemos a pensar, digamos, nos ponemos a pensar dentro de estas metodologías un poco más humanas, todo el sentir y la experiencia que vamos atravesando repercute y está todo el tiempo puesta ahí en primera persona cuando trabajamos. Entonces creo que, y ya cerrando, la importancia, la relevancia de hacer comunidad, de los vínculos, de los lazos, de fortalecernos entre nosotros, nosotras, digamos. Creo que más allá de que muchas veces el trabajo que hacemos muchas veces se da en una computadora cara a cara con libros y en un proceso cerrado, sobre todo lo que tiene que ver con la escritura de la tesis, más allá de que la investigación obviamente
pasa por otros procesos. Creo que el poder hacer comunidad, el poder hacer sostén, el poder hacer vínculo, para poder transitar también por eso como seres humanos, creo que es fundamental. Cerrando, les agradezco a Connie y a Marce, bueno, a todos quienes participaron de la organización, pero principalmente a ellos que son un poco los que impulsan y nos van como trayendo a estos espacios. Y bueno, agradezco también poder haber escuchado y compartido con ustedes todos sus procesos y sus investigaciones. Gracias. Bueno, me toca completar la ronda. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un gusto conocer a quienes no había tenido el gusto de escuchar, a Joaquín y a Alejandro, creo que principalmente a ellos dos. Con el resto ya habíamos tenido, bueno, tenemos un montón de recorrido juntos. Así que, bueno, es difícil hablar después de que hablaron todos y todas, pero bueno, fui anotando algunas cuestiones que creo que marcan bastante lo que es nuestro grupo, si se quiere decir, nuestra comunidad, como recién decía Luli, de investigadores o de investigadoras, de profesionales, de académicos, porque no hay que tenerle tampoco tanto miedo a la palabra. En un punto es lo que estamos haciendo, academia. Y bueno, también para poner en cuestión algunas cosas que se han charlado. Decía Aira en un momento bueno, que difícilmente alguien lea nuestras tesis, o que ojalá el tribunal de tesis la haya leído eventualmente. Si bien, a ver, está claro que ninguna tesis apunta a ser un bestseller, ni a ser una cuestión que sea leída por la mayoría. Yo creo que no hay que tener así un complejo por esa cuestión. La tesis tampoco es un producto final, o sea, obviamente la tesis se entrega, se aprueba y se termina, pero es un proceso, es un camino. Al otro día que uno la termina o manda el archivo final, ya le querés cambiar cosas. En ese sentido, tampoco es una cuestión de que tiene que ser, no sé, como decía recién, un producto muy leído. Y tampoco estoy tan de acuerdo con algo que decía, no me acuerdo quién, respecto de los cientistas sociales, que tampoco somos leídos o no tenemos influencia en lo que hacemos. Yo quiero ver cuánta influencia tiene alguien que estudia las moléculas no sé, de lo que sea, o el ADN de los monos, de no sé qué, de no sé de dónde. O sea, la ciencia especializada inevitablemente achica el mundo, digamos, achica los vínculos, digamos. No todo el mundo puede acceder a estas lecturas o a estos temas, sean sociales o no sean sociales, o sean de las ciencias naturales o exactas. Así que en ese sentido, lo que nosotros tenemos que hacer, me parece, retomando lo que decía recién Luli, es esto de la comunidad. Y desde la academia tenemos algunas herramientas, si se quiere, particulares, que bueno, como cualquier trabajo, como cualquier técnica, te genera también un contexto humano y herramientas. El contexto humano son claramente cuestiones de docencia, por ejemplo, cuestiones de investigación, de formación de grupos de estudio, y de impacto luego social, obviamente, en el tema que uno trabaje. Todos los temas que han nombrado, yo en mi tesis trabajé la comunicación como un derecho humano, trabajando principalmente lo que fue la ley de medios o la ley de servicios de comunicación audiovisual en Argentina, también en relación con todo el contexto latinoamericano, político de la época. Ya pasaron 12 años, prácticamente 11 años de la sanción de la ley. Bueno, o sea, son un montón de complejidades que tuve en cuenta. Y bueno, el día de hoy en Rosario, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, retomando un poco la militancia política que había quedado a distancia cuando estuve en México, estamos con un proyecto radial en nuestro centro cultural, en el centro cultural en el que participamos, tenemos una radio comunitaria en crecimiento, en ciernes, de paso aprovecho, hoy por las cuestiones virtuales, los medios de comunicación son mucho más flexibles que en otra época. La radio cuando salga, que espero que sea en breve, más así en una materia de difusión, están todas y todos invitados a participar, a generar producciones. Bueno, es decir, también hemos formado un grupo de estudios con estudiantes graduados y graduadas de la Facultad de Derecho y de Comunicación de acá de Rosario, que es el CEDECOM, el Centro de Estudios en Derecho a la Comunicación, también con esta idea de sociabilizar y de militar en un punto por la democracia comunicacional. Bueno, son todas cuestiones que estoy seguro que cada uno en su tema va a ir haciendo, o ya venía haciendo de antes de estudiar la maestría, y obviamente va a continuar después de la maestría. La maestría es un momento, es un tránsito, lamentablemente dura poco, estaría bueno que dure más, se termina en un momento y uno la empieza a extrañar. Los que están transitándola, si la sufren, quédense tranquilos que después la van a extrañar, eso seguro.
Y bueno, después también algunas cuestiones que se han charlado. Me gustó Clary, que trajo el concepto de pueblo a la mesa. El concepto de pueblo también me parece muy importante rescatar. Incluso, bueno, en algunas de las materias que he cursado en la maestría, algún que otro docente no le gustaba mucho la idea de pueblo desde una visión más clásica o más arraigada en la cuestión de clase. Bueno, hay que ir a Dussel, me parece, o a Casalla y otros autores de la filosofía de la liberación que nos explican o nos intentan explicar lo que es el pueblo como una memoria histórica, como un sentir común, contradictorio, heterodoxo, pero que es el sujeto de la transformación, por lo menos para América Latina, o por lo menos en la historia que uno conoce. Así que en ese sentido me gustó mucho lo que dijo Clary. Bueno, ¿qué más? También, bueno, lo que decía Alejandro del voluntariado, de la maestría, me parece que también es una linda oportunidad para vincularse o con asociaciones locales de San Luis, o bueno, con alguna que uno ya tenga arraigo previo en su propia ciudad de estudio. Me parece que, bueno, en ese sentido, creo que el caso seguro de Nati Rodríguez, que se instaló ahí tanto tiempo o se vinculó tanto con la comunidad que ella estudió en el norte de Puebla, creo que es un caso emblemático de una de las personas de nuestro grupo que más hizo pie bueno, y que más se vinculó con una comunidad local. Me parece que en ese sentido es para destacar el trabajo que hizo ella. La cuestión de la naturaleza que estudia Joaquín, estaba también repasando recién, mientras ustedes hablaban, el libro de Zaffaroni, El derecho latinoamericano en la fase superior del colonialismo, donde él en el final de ese ensayo plantea una serie de líneas, de orientaciones, de desafíos principales para lo que somos los juristas latinoamericanos. Bueno, uno de ellos es la cuestión de la naturaleza, así que indudablemente, y bueno, de hecho dice concretamente que los abogados carecemos de herramientas, que hay que formarse en eso. Bueno, Joaquín obviamente está trabajando en eso y es uno de esos juristas que Zaffaroni desea construir. Otro de los desafíos que plantea Zaffaroni es la cuestión de la seguridad y de la policía y de los derechos humanos en ese contexto, la cuestión de las drogas, la prohibición de las drogas como un fenómeno geopolítico, y el genocidio por goteo que eso genera en América Latina. Bueno, Rosario lo sufre permanentemente, a esa cuestión de la violencia. Bueno, ni hablar todo lo que es la cuestión de género y del sistema patriarcal, que Luli lo describe perfectamente. Bueno, Connie también traía la cuestión de la democracia. Me parece que eso también es uno de los grandes desafíos a construir y a discutir. El otro día Longobardi planteaba que había que tener una salida autoritaria a la crisis institucional que está teniendo Argentina, y si bien lo más fácil obviamente es ponerse en contra de Longobardi, que es un payaso, me parece que también es verdad, no porque lo diga él, pero lo cito como un ejemplo mediático, que es verdad que hay una crisis institucional, que sigue la crisis de representación política, la crisis de representación política que ya viene desde los años 90, con el fenómeno de los medios de comunicación, hoy por hoy las redes sociales. Lamentablemente esto no se ha resuelto más allá de toda la militancia y la pasión y la organización que se generó en los años del kirchnerismo, por lo menos en Argentina. Vemos el contexto latinoamericano muy complicado. Hoy veíamos recién el asesinato del abogado de Jorge Glass, el ex vicepresidente de Correa, la situación en Brasil que sigue muy complicada, Colombia, Venezuela. Me parece que bueno, es un contexto muy difícil. Tenemos que reivindicar, me parece, la política como la herramienta fundamental, imprescindible, pero tenemos que repensar nuestras democracias, porque, bueno, acá en Argentina también la crisis institucional entre el Poder Judicial, el Poder Político, los gobernadores, el jefe de gobierno porteño, me parece que ahí son crisis que en este contexto de pandemia se hacen muy visibles, una sociedad que necesita respuestas inmediatas, el sistema evidentemente no alcanza a ofrecer esas respuestas. Y lo último también, me parece que como grupo tenemos que también, en marco de la pandemia, militar lo que es el derecho a la salud, el derecho a la vida en definitiva, la cuestión de las vacunas, me parece algo fundamental, esta privatización de los laboratorios y estas extorsiones que estamos sufriendo por parte de algunos de esos laboratorios, me parece que hay que discutirlas, y bueno, trabajar en esas líneas latinoamericanas para la cuestión de la salud. La alianza Argentina-México me parece importantísima, las propuestas que está teniendo Cuba con su propia vacuna, bueno, en fin, cuestiones para conversar. Así que nada, ojalá este grupo continúe, que no quede hoy, sino que nos sigamos encontrando.
Bueno, muy interesante todas las intervenciones. No, nada, ahora, bueno, Belén, por ejemplo, estuvo toda la reunión conectada. Estaría bueno que hable, que piensa un poco, que se presente, que cuente por qué se conectó, básicamente, me parece esta piola. Lo mismo ahí, veo que está Gina, Jaime Quiroga, bueno, está Dani Horta, y después Android Bluedrey, no sé qué sería, y Maite Motter, que también, si tienen ganas de intervenir o algo y quieren prender la cámara, no por ponerme en rol de policía, sino para fomentar un poquito el debate, que me parece que precisamente uno de los grandes desafíos en derechos humanos es fomentar ciertos debates a partir de repensar y desestructurar algunas miradas o poner en común algunas cuestiones que compartimos. Entonces, eso por un lado, como que abro para que se intervenga, y bueno, a ver qué surge. O si también quieren intervenir entre ustedes en relación a alguna temática puntual que plantearon, o quieren hacer algún comentario más, también está abierto. O sea, la idea sería durar unos 10-15 minutos más con esto y ya en 1 hora 40 cortar la sesión. Bueno, ¿se me escucha? ¿Se escucha bien? Bueno, yo soy Belén Leguiza, tengo 24 años, me recibí hace 2 meses de abogada y bueno, también le hablé a Connie, se ve que todos cuando nos recibimos estamos perdidos, le hablamos, porque bueno, vi un par de intervenciones, digamos, de ella, políticas, que me gustaron mucho. Y bueno, vi que había hecho una maestría, entonces le comenté que a mí me gustaban los derechos humanos, y acá en Santa Fe, soy de Santa Fe, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, no se habla nada de derechos humanos, tenemos una formación súper privatista, individualista de los abogados y abogadas, entonces como que por ahí encontrarse con personas que les gustan los derechos humanos o que los estudian es medio complicado, y cuando la encontré la agarré y le mandé un mensaje, sinceramente sin esperar que me conteste ni nada, pero me contestó, fue muy amable, y bueno, me dijo esto de la maestría, qué sé yo, y ahora me contó que había una reunión para charlar sobre esto. Básicamente, bueno, soy de Santa Fe, soy de un barrio clase media baja, del noroeste de la ciudad. Me costó mucho estudiar, siempre estudié trabajando, con un gran esfuerzo, y bueno, mi vida en sí cotidiana me llevó a interesarme por la vivienda digna. Básicamente las necesidades, digamos, que fui pasando durante mi vida reales, me fueron poniendo, digamos, en jaque o preguntándome como que si hay otras posibilidades, digamos, para mí o para nosotros. Y bueno, básicamente eso. Ahora tengo una asociación civil que se llama Habitar, formo parte de una asociación civil que se llama Habitar, y trabajamos todo lo que es vivienda digna, derecho a la ciudad, hábitat sustentable. Bueno, la verdad que no sabía que tenía que hablar, así que soy media que no sé qué decir, pero eso, básicamente las problemáticas de mi vida cotidiana me hicieron preguntarme, digamos, o cuestionarme cosas, interesarme por estudiar, digamos. La vivienda digna más que nada es lo que me interesa y es lo que posiblemente presente, digamos, como tema. Así que bueno, eso. No sé cuánto, si tengo más tiempo para hablar o si quiero hablar alguien. No, ahí hay una chica que escribe, Maite, que dice, me pasarías tu contacto, supongo que debe ser para capaz hablar con vos, Belén, se imagino. O sea, Dale, si te conectamos a vos con alguien, la reunión tuvo todo el sentido del mundo. Y después en esto del sentido más una cuestión propositiva, me pareció que estaba bueno esto que tiró Marce, y que la maestría tiene un ejercicio en eso, de quizás hacer medio un documento comunicado en relación a la cuestión sanitaria y la democratización de las vacunas. No sé, pienso, se me ocurre, o bancando un poco la cuestión más humanitaria, capaz que está bueno, siempre se hizo, se movilizó, lo podemos activar, o cada tanto si queremos hacer algún tipo de canal más de comunicado de militancia académico-política también, por ejemplo con Eduardo y Marcelo integramos lo que es el grupo de trabajo de crítica jurídica y conflicto sociopolítico, estamos haciendo varias actividades, ahora de hecho hay un seminario abierto que lo coordina el profesor Lucas Machado, por si les interesa, el ICLA, que es el Instituto de Cooperación Latinoamericana de
de la universidad es centro miembro Claxo, con lo cual se puede utilizar para integrarse y eventualmente conseguir algún tipo de apoyo también para lo que son los estudios específicos en lo que es Claxo. Y bueno, en sí esto más que un punto de partida, como para articular, conocerse. También está bueno, no sé si Ayla lo dijo, pero para que lo sepan, él está haciendo el doctorado en estudios latinoamericanos en la UNAM. También puede ser una referencia en relación a si estamos buscando otros programas de estudio, o Sí. lo que no. O sea, hacer medio una red, que por ahí está bueno, y fortalecernos como comunidad, que me parece que tenemos una mirada en relación a los derechos humanos, que es lo que nos reúne hoy a esta hora también. Sí, lo último chiquitito que me estaba olvidando decir es que, bueno, yo cuando transité, digamos, la carrera de abogacía, que claramente a nosotros no nos daban nada de estas cosas, bueno, fui a un congreso que hicieron de Derecho Crítico, y esto fue en mi 4º año de la carrera. Y fue como que yo dije, no, esto es lo mío. No, pero básicamente sí, fue así. Fue como que le encontré el sentido social a la carrera, que era lo que más o menos le estaba buscando, y dije, no, bueno, esto me encanta, y fue como, ahí fue como que me empezó a interesar todo lo del derecho crítico y demás, porque eran como que había cosas que no me cerraban, digamos, de la dogmática jurídica privatista e individualista de mi facu. Así que eso. Pero bueno, y ahora estoy como perdida, sin saber qué hacer, digamos, porque tampoco me gusta ejercer la abogacía tradicional, digamos, de ir a un juicio, de litigar, lo que sea. Entonces, bueno, me parece que este puede ser un camino. Y gracias por abrir estos espacios también para conocernos y sabernos quiénes somos. Eso. Maite, fíjate que ahí... Ahí le perdón, voy a Belén, pasar. fíjate que Maite, eso. Sí. No sé si Maite quiere tomar la palabra o solamente por chat. Pero bueno, si no, ahí está, la Le voy a invitamos. pasar. No puede, perdón. Sí, Belén, yo humildemente diría que la oportunidad de la maestría es muy, muy buena, muy interesante. Te relaciona con gente de todo el continente. Los potosinos son muy amables, por lo menos mi experiencia es muy buena. Es una ciudad linda, tranquila. Cada uno me puede corregir, Está todo ese Pero, desafío personal de irte a otro país, qué sé yo, 2 años. yo También te diría vuelve. que lo nuevo es la pandemia, que no sé cómo estará. Ah, Pero claro. bueno, pandemia de acá, allá en todos lados, o sea que en definitiva. Sí, sí. Sí, bueno. Sí, perdón, y además sumando lo que decía Marce recién, que es algo que un poco lo había dicho más temprano Alejandro, es esta cuestión que es muy linda porque, bueno, no solamente, digamos, es internacional en cuanto a nosotros, nosotras, digamos, de que siempre hay extranjeros, de, bueno, diferentes lugares, aparte de los y las potosinos, sino que también los profes son de distintos países, y eso es sumamente enriquecedor porque te encontrás con un montón de miradas y a lo mejor se analiza un problema, pero bueno, en la misma clase se va armando, construyendo el conocimiento, como no, bueno, pero en Argentina tal cosa, no, pero en Colombia tal otra, y es sumamente enriquecedor eso. La verdad que no todas las maestrías tienen esa cosa a favor, así que sí, yo desde mi lugar recomiendo enormemente, Belén. Bueno, muchas gracias. Me están convenciendo. Y solo, perdón, solo para hacer un comentario, porque me pasó algo con mi familia cuando estaba por venir, es que, claro, desde el sur de Sudamérica dicen, México, ¿estás seguro que ir a México puede ser peligroso? Ese tipo de comentario uno lo tiene porque a la distancia uno generaliza todo, en México puede ser completamente peligroso. Y la verdad que San Luis es bastante tranquilo y sí, la gente es muy amable también, así que en ese sentido me parece que también es bueno saberlo para prepararse, pero una muy linda experiencia acá en México, en San Luis. Sí, y además Alejandro, Joaquín, están ahora, o sea que si no te dicen algo que no es, después los podés ir a buscar y le decir. Sí, de hecho, yo quería decir, bueno, estoy a disposición, obviamente, de Belén, y bueno, quien quiera aplicar a la maestría. Yo soy más nuevito, recién ahora estoy comenzando el 2º semestre, así que tengo para un rato largo más aquí. Ustedes saben bien que el proyecto de investigación, y también un poco adhiriendo a lo que decía Marcelo, nunca es algo que es acabado, siempre es algo que está en una permanente mutación. Y un poco también para utilizar un término zaffaroniano,
los fenómenos sociales son sinérgicos. O sea, y de ahí yo por eso que conecto los derechos de la naturaleza con los derechos humanos. O sea, todo tiene que ver con todo, por decirlo así. Los derechos de la naturaleza tienen que ver con los derechos humanos, los derechos humanos naturalmente tienen que ver con la democracia, con la política, y de ahí la complejidad tan maravillosa que tienen las ciencias sociales. Y para ir cerrando, también quería destacar un poco algo que mencionó Agostina, que es un tema que me toca muy de cerca, porque como mencioné en mi primera intervención, yo soy oriundo de Rauch. Rauch se llama la localidad Rauch por Federico Rauch, que dice llanamente es un genocida más de los tantos que tenemos en Argentina, y que produjo el genocidio del pueblo que habitaba esa tierra, que eran los ranqueles, y que bueno, que obviamente yo es un tema que lo toco muy, muy de cerca en la tesis. De hecho es un tema que tengo ahí agendado para algún eventual doctorado que haga, porque la realidad es que como bien decía la compañera, el genocidio no se dio del 76 en adelante, sino que esto viene de una larga trayectoria, básicamente de la fundación del Estado Nacional. Así que no más que eso. Después, otro tema que también siempre, ya que estamos, ¿no? Digo, intercambiando, son publicaciones. Nosotros, bueno, tenemos contacto con todos los grupos de docentes de la maestría y otros más, y otros grupos de estudio. En ese sentido, digo más que nada para ahí Belén o las personas que por ahí se quieran empezar a introducir en escribir algún artículo, también en ese sentido, 1000 puertas abiertas. O sea, nada, cuenten con nosotros también para eso, en todo lo que sea producción académica. Incluso colectiva, si hay, a veces meterse solo en un artículo un poco parece medio como feo o difícil, o aburrido incluso a veces para alguien, pero bueno, si se hace a 2, a 3 personas, salen lindos trabajos, incluso mejor que individualmente seguramente. Así que también. Bueno, eso para todos. Yo quería agregar que, bueno, para Belén y para quien esté interesado en postularse ahora a la maestría, que cualquier cosa que, bueno, no sé cómo nos podemos pasar los contactos, y Connie también nos puede pasar, pero no sé, capaz que por alguna duda o para hacer los protocolos, para hacer toda la documentación de la postulación, nosotros estamos disponibles, capaz que incluso material, no sé, lo que necesiten, pásenles nuestro contacto, que también me parece que para que, no sé, para lo que necesitemos. Yo también trabajo de ESCAS en mi tesis, entonces como que también, si necesitan algo, les puedo aportar, bueno, Belén en particular, me pongo a disposición. Sí, estaría bueno que vemos como en los mensajes, no sé, por ejemplo, no sé quién habló recién, bueno, que deje como el mail o algo así, yo lo anoto y me comunico. Bueno, y también en torno a lo que decía Joaquín, yo ahora me estaba metiendo a investigar sola, autodidacta y de onda, un tema que es la pobreza energética, porque nosotros con la asociación civil estamos haciendo algunas cosas con el Ministerio de Ambiente de la provincia, y bueno, en ese sentido, viendo también la problemática del ambiente como derecho humano y que tiene que ver con el hábitat digno, digamos, porque difícilmente un hábitat pueda ser digno si no tiene acceso al agua, al colectivo, a los servicios básicos por ahí de la vivienda digna. Entonces, ese tema del ambiente también me interesa un montón y como que está bueno por ahí para trabajarlo. Yo esto lo estoy haciendo sola, digamos. Bueno, también están los chicos de Trama Tierra, no sé si alguno conoce, que es también otra asociación civil de acá de Santa Fe. Pero bueno, todo eso como de autodidacta, sin mucha, digamos, orientación o lo que sea para hacer. Así que todo lo que me puedan orientar, yo lo sigo. Bueno, nosotras también con Nati, creo que son Nati nada más, estamos en un grupo que se armó, un espacio académico también y político, se armó en pandemia, que es el GRAL, el Grupo de Reflexiones Ambientales desde Latinoamérica, que hacemos muchas actividades, y con Trama Tierra estamos también, hemos
coincidido un par de actividades. Así que bueno, nada, que te vincules y que te animes a la maestría, porque me parece que tenés un gran potencial y tenés muchos puntos en comunes con muchas de nosotros. Así que nada, ahí voy a dejar mi contacto también. Bueno, buenísimo, la Bueno, verdad que me acá reentusiasma. se sumó Pacal, que también es parte de la maestría. Yo vengo como... Estás muteada, Con el Bel. micrófono. Sino que siempre me interesó la tema, pero hay como todo una mirada juzgadora, digamos, de por ahí de la militancia un poquito, de los académicos y demás, o como que son incompatibles, pero para mí van juntas, digamos, van de la mano. Y bueno, me voy a animar. Tal cual, algo que para aportarlo más y también para sostener esto de ponernos a disposición, una de las cosas también que Belén te hablo a vos porque ya manifestaste tu interés, pero para todas las que les interese hacer parte, ¿no?, de esto, es muchas veces esto que una viene desde la militancia o viene, digamos, pasó por un proceso académico, de grado, lo que sea, pero después cuando te metes en la investigación y te toca hacer el proyecto, el protocolo, te querés matar porque no sabes qué es la metodología, qué es el marco teórico, dónde pones la cita, cómo va, y me parece que eso no tiene que ser una dificultad nunca para poder animarse a pasar por esos lugares, porque también permite que en algún punto podamos flexibilizar ciertas cosas y que esos lenguajes que al principio nos parecen absolutamente ajenos, sobre todo, no sé, vos abogada, nosotras abogadas, creo que a nosotras hablar de metodología es una cosa que en la vida se nos presentó, porque por lo menos en la facultad nuestra teníamos el proyecto de seminario, pero digamos, era como una cosa súper formal y no sabíamos nada, no teníamos ni idea de lo que era la epistemología, la metodología, o sea, una cosa, y cuando veas por ahí cómo armar el proyecto o el protocolo, vas a ver que por ahí aparecen esas categorías como diferencio del marco teórico, del estado de la cuestión, bueno, me parece que también para eso ponernos a disposición y también alentar a que no sea una traba, una dificultad. Lo mismo que las cuestiones técnicas, como decía Connie antes, la cuestión de los promedios, eso se puede resolver, la cuestión del inglés también, porque otro de los requisitos era como tener un certificado de inglés, entonces eso también se puede como resolver. Digamos, hay ciertas cuestiones que parece que para acceder a una beca o a un programa de este tipo es como que una nunca va a quedar, nunca va, y me parece que hay que intentar y hay que ir generando esto, red, trama, comunidad, ponernos todas como a disposición para que se haga más fácil el proceso. Eso. En ese sentido también me pongo a disposición para eso. Sí, yo particularmente en mi facultad jamás nos dieron nada que tenga que ver con la investigación, porque el perfil de la carrera es el abogado liberal, digamos, que litiga, y para nada te enseñan este tipo de herramientas, y tampoco nada del derecho crítico y demás. Imagínate que una vez yo dije, mal, error mío también, ya en una de las últimas materias me preguntaron qué era el derecho y yo les dije al profesor que eran procesos de lucha por la dignidad humana. Y el tipo casi me desaprueba por eso. Me dijo que no y que de dónde lo saqué. ¿De dónde sacaste eso, nena? No, bueno, y bueno, yo explicándole al profesor, digamos, de dónde lo saqué, pero el tipo no entendía nada. O sea, literal. Me quedo como diciendo, no sé qué está hablando la chica, la apruebo porque no te entiendo. Así que bueno, eso, por ahí en las facultades falta mucho de eso y es raro, digamos, encontrarlo. Así que bueno, para mí yo celebro estas redes y esta comunidad. No sé si alguien más tiene algo. No sé si vieron el flyer que se viralizó de la MDH, que creo que, no sé, es propio de... Qué emoción un posgrado con gente de diversas formaciones y lugares, qué divertido, primer paso. Un montón de lecturas, seminarios, trámite en CONACYT, actividades de promoción, de fakes, activismo, práctica, necesito dormir, estoy muy cansada, lo bueno, a la tardecita un café, o sea, del proceso. Y después termina la maestría de no puedo permanecer inmóvil ante diversas opresiones y que cambiar el mundo. Un poco me parece que ese es el sentido también de investigar en derecho humano, está dicho de manera más
irónica en el flyer que se realizó ahí en la comunidad de MDH, pero bueno, creo que simboliza bastante bien un poco lo que se charló hoy. Y bueno, si no queda nada más, si alguien quiere hacer un comentario final, y si no ya terminamos, esto lo vamos a subir a YouTube, por si hay algunos interesados que no se pudieron conectar y tienen intenciones de revisar, de consultar, si quieren buscar algún contacto también para que nos puedan utilizar de vínculo en lo que es Argentina, Rosario, Santa Fe, La Plata. Bueno, ahí está el Guille. Bueno, Guille, estás muteado. Muchos éxitos en la nueva dirección. Bien, sí, gracias. Acá decimos que es como la rifa del tigre, es que te sacas algo que no quieres, que es demasiado trabajo. Digo, es un honor, ya se los he dicho en lo individual, pero es mucho trabajo. Ustedes saben lo que hace Alejandro, es un misterio, ¿no? Que no duerme o que no sabemos cómo hace lo que hace. Así que acá entramos con un equipo. La verdad es que entro y creamos subcoordinaciones, subcomités para que me ayuden de estudiantes, de gestión, de CONACYT, así nos diseñamos varias cosas que no existían, que antes hacía Alejandro solo. Entonces, bueno, he estado escuchando, espero que por acá se anime Belén, que me parece que es la única adicional del grupo que manifestó su interés. No sé si el resto del público también así haya alguien más interesado en postular. Entonces, Belén, acá te esperamos con mucho gusto. Ya supongo que he escuchado que han hablado bastante bien de la ciudad, de la universidad, del programa, y bueno, pues me enorgullece mucho, me da mucha satisfacción que hayan tenido estas experiencias en el posgrado, y pues acá les esperamos. Reitero el agradecimiento. Ya también me refrescaron la memoria, por supuesto, con muchas de las cosas que no dije en mi primera intervención, que hay otras formaciones, ya recuerdo la historia, por supuesto, y ya recuerdo también, claro, que en aquel grupo pues estaban cuando menos Connie y Marcelo. Sí, me acuerdo, nos fuimos a comer unas pizzas. Entonces, claro, ya me refrescan un poquito la memoria de toda esta cosa. Pues nada, yo reitero el agradecimiento, la felicitación por el esfuerzo. Ya escuché todo lo que puede derivar de aquí, desde una red de apoyo y solidaridad, hasta lo que planteaba Marcelo casi al final ahora, que puede incentivar publicaciones, potenciar las redes con otros países, en fin, todo esto que han manifestado, por lo cual les felicito. Bueno, estamos en contacto. Saludos. Chao.